aquello. Y los que están ahí, uno tras el otro. La palabra de Dios nos mantiene a salvo. Gloria sea el nombre del Señor. Y antes de entrar pues en materia, quiero poner este tiempo en las manos del Señor. Muchas veces en el tiempo de que venimos aquí a la casa del Señor, en las 2 horas que casi pasamos aquí, muchas veces algo como que se nos escapa, ¿verdad? A veces en la alabanza algo ocurre, nos llaman al baño a decirnos algo, o sea, qué sé yo, nos distraemos, ¿verdad? Y perdemos tal vez esa comunión con el Señor. Pero en la palabra, en el momento que la palabra es predicada, mis amados hermanos, ahí tiene que haber reverencia. Amén. Tiene que haber reverencia, tenemos que sentarnos a oír la voz del Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Este es el tiempo no más importante, pero sí el más necesario para nuestras vidas. Amén. El consejo de la palabra del Señor. Como les decía, el tema es la palabra de Dios nos mantiene a salvo. Y versículos acerca de la palabra de Dios, pues hay muchos, pero he escogido uno que se encuentra en el libro de los Hebreos. Acompáñenme a leerlo. Hebreos capítulo 4, un versículo muy conocido, pero que tal vez usted no se ha fijado o no ha notado el poder que tiene ese versículo. Hebreos 4:12. Y lo vamos a leer. Usted me va a seguir en la lectura. Sí le voy a pedir que al que pueda se ponga de pie en reverencia a la santa palabra del Señor. Y vamos a leerla. Hebreos 4:12. ¿Ya lo tienen? Amén. Hebreos 4:12. Leemos la palabra honrando la hermosa presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así el Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Padre, por tu bendita, eterna y poderosa palabra. Añade en este momento bendición a aquella, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Cristo que vive. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está aquí? Amén. Gloria a Dios. Cuando se lo adora al Señor, el Espíritu Santo se manifiesta. En las alabanzas, tanto en las alabanzas como en la adoración, sentir la presencia del Señor. Muchas veces es muy bonito alabar al Señor en unidad con el grupo musical, la música, los instrumentos, pero cuando hay un corazón dispuesto a adorarle, se siente la presencia del Señor. Amén. Él está aquí. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice: el tema nos mantiene a salvo. Yo le hago una pregunta, le voy a hacer algunas preguntas, pero no es para que me las responda, sino para que usted ahí medite en ellas internamente, porque a veces nos hacen preguntas tan un poco difíciles, ¿no? Que nadie se va a atrever a alzar la mano y a responder, ¿no? A veces pregunta a la hermana María cosas, nos quedamos callados, ¿verdad? Entonces, bueno, quería preguntarles, ¿con qué frecuencia leemos la Biblia? Esa es una pregunta que si yo me pongo a decirle, hermana tal, dígame con qué frecuencia usted lee la Biblia, usted tal vez va a mentir, usted tal vez va a decir todos los días la leo, ¿verdad? O tal vez se va a quedar callado. Mejor cuando empiezan a hacer preguntas, yo mejor bajo la cabeza para que no me tomen en cuenta, ¿verdad que sí? Entonces, ¿con qué frecuencia, amada iglesia, leemos la Biblia? ¿Con qué frecuencia nos sentamos a leer un pasaje, a cumplir tal vez con aquellos que lo hacen, el devocional diario, ¿verdad? Hay hermanos que todos los días, bendito sea el Señor, practican eso y hacen su devocional. ¿Cuántos tal vez tienen el reto de leer la Biblia en un año, ¿no? Yo todavía no he entrado en eso, pero escucho que hay esas maneras, por ejemplo, para ayudarnos a leer la Biblia, que dice que se la hace en un año, incluso creo que algunas Biblias traen eso. Entonces, ¿cuántas cosas, hermanos, hacemos para leer la palabra? Porque sabemos que cuando leemos la palabra hay bendición, amén, sabemos que es así, pero la pregunta es que cumplimos ese tiempo de leer la palabra
Pero realmente estamos obedeciendo esa palabra. Realmente estamos poniendo por obra esa palabra. O sea, ahí es donde quiero llegar, porque todos aquí sabemos el poder que tiene la palabra de Dios, porque fue la palabra de Dios la que lo trajo a este lugar, a usted y a mí. Amén. Todos sabemos de aquel poder. Pero realmente cuando leemos la palabra, lo hacemos así, con esa entrega. O sea, en esta noche yo quería transmitir este mensaje, que no solamente hay que leer la palabra, sino meditar en ella, ¿ya? Meditar en su palabra. Tengo dos conceptos acerca de lo que significa meditar. Uno dice que es dedicarse a la contemplación o a la reflexión. Ese es como que está un poquito complicado, vamos a un concepto más fácil. Meditar dice que es pensar profundamente en lo que leemos y reflexionar en oración sobre lo que significa. Es que no es lo mismo leer, mis amados hermanos, que meditar en la palabra. La palabra de Dios hay que meditar. ¿De qué forma, hermana Sandra? Cuando leemos la palabra, porque mire, yo puedo cumplir, bueno, hoy me toca leer la Biblia. No sé si será una vez a la semana, una vez al mes, no sé. Pero usted dice, hoy me toca leer la Biblia. Abro la Biblia y leo, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, me leo todo el contexto de ahí, que son 13 versículos. Me los leo. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús, y amén. Pero realmente meditar en la palabra es que cuando la estoy leyendo, yo le estoy preguntando a Dios, Señor, esta palabra, ¿qué es lo que me quieres decir a mi vida? ¿Acaso esta palabra tiene que cambiar algo en mí? Señor, esta palabra tal vez será una palabra de advertencia. Amado mío, esta palabra, ¿será que tú quieres que yo suelte algo que todavía no he soltado? Amado Dios, ¿será que esta palabra me estás tú diciendo a través de ella que tengo que perdonar a alguien que no he perdonado? Señor, ¿será que acaso esta palabra tu palabra me está diciendo que tal vez en mi alrededor hay alguna necesidad y yo la estoy ignorando y no me estoy dando cuenta? Eso es meditar en la palabra. A veces, hermanos, cuando leemos la palabra, hasta se nos vienen otras personas. ¿No le ha pasado a ustedes? Y usted empieza a decir, esta palabra le queda a fulano, porque fulano así, medio torcido, esto y el otro. Pero cuando usted lea la palabra, cuando nosotros leamos la palabra, tiene que haber en mi corazón el conocimiento pleno que esta palabra primero es para mí. Amén. Que esta palabra quien primero tiene que ministrarme es a mí. Que yo no puedo estar pensando en otro. Incluso cuando se prepara un mensaje, muchas veces así, los hermanos preparan algo, esto le va a caer a fulana de tal. Y por eso yo lo voy a anotar y lo voy a poner aquí cuando predique. No, y yo voy a alzar la voz. No, hermanos. Meditar es pensar profundamente en lo que leemos y reflexionar. Si mientras leemos la palabra y no reflexionamos, yo le pregunto, ¿usted cree que tendría entonces algún efecto? ¿De qué me serviría? A ver, oye, hay hermanos, yo escucho, no aquí, eso es por mi casa, que dicen, yo me leí hoy día todo Génesis. ¡Wow! ¿Pero de qué me sirve leer todo Génesis si yo no aplico lo que he leído? Amén. Si no surge efecto en mi vida esta poderosa palabra. Entonces, mi propósito en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, es que Él mismo, el Espíritu Santo de Dios, nos recuerde lo maravillosa y poderosa que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Den un aplauso a Cristo. Vamos a ir al libro de los Salmos. Vamos a meditar en un salmo, en una parte de un precioso salmo,
el más cortito de todos los salmos, Salmo 119. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 119. Vamos a meditar en desde el versículo 97 hasta el 105. Vamos a leer la palabra del Señor. Ahí usted siga con la mirada. Salmo 119, versículo 97. Ya, voy a leerlo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amamos esta ley. Aleluya. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra, amados hermanos, en los Salmos, escrita hace más de 2000 años por el salmista David. Yo no sé, pero a veces en el pueblo del Señor hay incredulidad de esta palabra. Como les decía, fue esta palabra la que nos trajo aquí a su presencia. Pero en el caminar del cristiano ocurre que viene el espíritu de incredulidad muchas veces y dudamos de esta palabra. A veces les podemos llegar a decir, oh, esa palabra hace más de 2000 años. Pero ¿quién fue quien la escribió? Nuestro Dios Todopoderoso. Y no tiene que haber duda alguna del efecto y el poder que tiene esta palabra, porque si usted se da cuenta, si tiene tantos miles de años, ¿cómo es que la palabra aún está aquí con nosotros? Es que nuestro maravilloso, santo y poderoso Dios la ha preservado, mis amados hermanos. Uy, eso es tremendo. La ha preservado. ¿Qué es preservar? Proteger, resguardar, conservar algo para evitar que sufra daños. Y eso ha hecho nuestro Dios con esta palabra. La ha preservado para cada generación que ha venido. Él ha preservado su palabra. ¿Ya? Él la ha guardado para nosotros. Por algo es que todavía está vigente. Es que este libro no tiene fecha de caducidad. Cielo y tierra pasará, dice, pero su palabra no pasará. Su palabra va a permanecer para la eternidad, porque quien la escribió, quien la hizo fue nuestro Dios eterno. Amén. Entonces, eso es algo, mis amados hermanos, que debemos de valorar. Cómo Dios ha preservado esta palabra, cómo Dios la ha guardado para que llegara a nuestras vidas, para que siga llegando a nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de una predicación, a través de tantos medios, que alguien nos la predique o que la leamos directamente. Dios ha preservado su palabra. Y esto es algo tan maravilloso, que eso solo lo puede hacer Dios. Porque el hombre ha querido destruir esta palabra. Y hasta ahora estamos viendo que Satanás lo sigue planeando, ¿ya? Pero aún así, aunque llegase a desaparecer estos libros físicos, la palabra ya el Señor le escribió en la tabla de nuestros corazones. Amén. Y de ahí nadie la va a borrar, porque esa palabra es poderosa, tiene poder. Amén. Entonces debemos, amados hermanos, de meditar en eso, de que el Señor nos recuerde lo que Él ha hecho para preservar esta palabra. Sabemos que en este libro cuánta sangre no hay también, ¿verdad? Todo para nosotros, para este tiempo, sigue existiendo la palabra de Dios. Y si lo vemos de esa manera,
lo tan maravillosa y poderosa que es la palabra. ¿Por qué razón entonces? Si, como dice el último versículo, que es el que todos no sabemos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Ya? Si yo les pregunto, hermanos, si esta palabra no es para nosotros aquella luz en nuestro camino, si esta palabra no es aquella lámpara a nuestros pies que nos va guiando cuando algo está oscuro, ¿no, verdad? Se va la luz, no tiene que prender la linterna del celular para poder ver. Así es la palabra para nosotros en esta vida. Y si esa palabra no la estamos viendo de esa manera, si estamos tal vez prefiriendo lo que el mundo nos ofrece, amados hermanos. Yo, antes que estaba leyendo, pensaba y yo digo, yo le voy a decir esto a mis hermanos porque esto a mí me pasa. A veces ¿cuántos ya llegamos a nuestros hogares y no queremos leer la palabra y nos disponemos a leerla? Y ya nos arreglamos, hacemos nuestras labores, ya estamos tal vez en pijamita y queremos coger la Biblia y vemos la Biblia y como que, ay Señor, que como que quiero ir a ver la televisión. ¿No le ha pasado a usted eso, hermano? A mí sí me ha pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso estamos aquí para clamar misericordia de nuestro Dios. Porque a mí me pasa. Y decimos, mañana la puedo leer. Así decimos, ¿verdad? Pero ¿por qué no podemos decir que mañana mejor veamos el programa televisivo? Que mañana veamos la serie de Netflix. ¿Ah? No, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no le damos a esta palabra la importancia que tiene? Si la palabra no la tomamos, la palabra de nuestro Dios, no la tomamos como lo que dice aquí, que es una luz para nuestro camino. La luz resplandece, la luz no nos hace caer, la luz nos hace caminar confiados y seguros. Y si nosotros no leemos la palabra con ese razonamiento de lo que dice aquí, que esa palabra es una lámpara, entonces si no la leemos así, de esa manera, creyéndolo de esa manera, ¿qué viene a ser entonces para nosotros la palabra? Yo mismo le respondo, viene a ser como cualquier cosa que lee la gente, como cualquier cosa que lee la gente, como tantos libros que hay. Así viene a ser, como que se leyera el periódico, como que se leyera cualquier cosa. Si no leemos la palabra con esa convicción y ese entendimiento de lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, no quiere que ya leamos la palabra así. Muchas veces, hermanos, a veces nos disponemos a leer la palabra y está prendido el televisor, tal vez hasta está también programa favorito del televisor y yo estoy por acá leyendo porque yo estoy cumpliendo un tiempo para que Dios me vea que estoy leyendo la palabra, o tal vez para publicar ahí en el estado de WhatsApp mi tiempo con el Señor, o por muchas cosas, hermanos. Pero no, el Señor no quiere que leamos así la palabra. Él quiere que meditemos en su palabra. Eso es lo que Él desea, para que esta palabra, ahí sí, podamos decir, como tiene el título de esta prédica, que nos mantiene a salvo. Ahí sí se cumple, el que nos va a mantener a salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, la palabra de Dios es lo más importante en nuestras vidas. La palabra de Dios provoca en nosotros muchas cosas buenas, muchas. Voy a decirle una, hace que tengamos buenos amigos, amén. Hace que no nos sobreendeudemos, amén. Hace que paguemos nuestras deudas, que queremos bien. Uy, no, son demasiadas las promesas que hace nuestro Dios, pero eso se cumple cuando en nosotros, en nuestra vida, esta palabra la ponemos por obra. No la leemos por leerla, no la leemos y ya, ahí quedó. No podemos, amados hermanos, leer la palabra, leer un pasaje, leer 1 o 2 versículos y seguir como si nada, seguir de largo. No, la palabra produce cambio en nosotros. La palabra produce muchas cosas que ya mismo vamos a verla. Entonces, el Señor quiere aquello que nosotros
meditemos en su palabra. Mire, no todo lo que leemos tal vez a veces lo entendemos, amados hermanos, pero nosotros tenemos que tener bien en claro, como le decíamos antes a una hermana que estamos evangelizando, que desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, le abrimos la puerta de nuestro corazón y Él vino, nos dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita. El Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos va a facultar, ¿ya?, a instruir de esta enseñanza. Y el Espíritu Santo es el que nos va a hacer creer en ella. Y es que si nosotros realmente creyéramos como quiere el Señor, que creamos en esta palabra, fuera que de nuestras bocas saldría lo que dijo David en este salmo, que le dijo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Qué rico que es, más que la miel. Pudiéramos decir eso, hermanos, si para nosotros fuera así, lo tomáramos de esa manera. El Espíritu Santo siempre nos lo dice. El Espíritu Santo nos lo está diciendo hoy día, en esta noche, pero nosotros no le damos ese valor a esta palabra. Esta palabra a veces es ignorada. Ya vamos a seguir con eso. Vamos a seguir en lo que significa la meditación. Meditar dice que es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo a un lado. ¿Qué significa eso? Algo como lo que les decía antes, que cuando nos disponemos a leer la palabra del Señor, realmente tiene que ser un tiempo de intimidad con nuestro Dios, un tiempo donde usted crea: el que me va a hablar ahorita es mi Señor Dios Todopoderoso, el que creó los cielos, la tierra, el universo, el que me creó a mí, el que me dio de su Espíritu Santo, el que me hizo una nueva criatura, el que tuvo el poder de cambiar esta mente torcida y renovar el espíritu de mi mente, el que cambió mi vestidura, el que me guarda, el que está guardando mis hijos. ¡Aleluya! Ese Dios me va a hablar a través de su palabra. Entonces es un acto que merece, amados hermanos, un tiempo muy especial, un tiempo donde yo voy a dejar todo a un lado, donde para no tener ninguna preocupación, yo voy a dejar de cocinar a mi esposo, cocinar a mis hijos, y que somos la cama, los varones, yo voy a dejar todo listo, porque este tiempo va a ser un tiempo glorioso con el Señor. El Señor quiere que nosotros a esta palabra le demos el lugar que ella debe de tener en nuestras vidas. Amén. Que no hay que tomarlo a la ligera, ni que tampoco solamente usted no crea que Dios se va a agradar que aquí nomás usted abra la Biblia. Decíamos en un tiempo de mesa que aquí en este lugar pueden haber las mejores prédicas, pueden haber mujeres y varones muy unidos, que Dios porque yo no le digo que hay que gritar ni hacer cosas raras, no, sino que cuando una persona, Dios la usa, esa palabra que sale del Espíritu, viene del Espíritu de Dios, pero que sale del Espíritu del predicador, conecta con el Espíritu del que me está escuchando en realidad, que está dispuesto, y ahí hace lo que tiene que hacer. Pero ¿qué sucede? Que cuando salimos de aquí, Satanás, eso es lo primero que hace: robarnos la palabra, robarnos esa bendición que la recibimos aquí, porque eso siempre va a ser Él. Entonces, la palabra de Dios no la podemos leer así a la ligera, sino que hay que meditarla en todo tiempo, no solo aquí. Amén, hermanos. Meditar en esta palabra se trata de la actividad más importante en la vida del cristiano. Mire esto, la palabra más importante en la vida de un seguidor de Cristo, porque es cuando leemos la palabra, es ahí donde hay dirección en nuestras vidas. ¿Cuántas veces queremos hacer lo que nosotros pensamos que hay que hacer? ¿Cuántas veces? Pero solamente esta palabra es la que nos direcciona, lo que nos hace decir: voy a ir a ese lugar, no voy a ir a ese lugar, no me conviene. Voy a hablar con tal persona, no voy a hablar con esa persona, no me conviene. La palabra de Dios es la que nos va a dar dirección. Amén.
nuestras vidas. Cuántas cosas que afrontamos diariamente, problemas, necesidades. Y a veces, mis amados hermanos, ¿qué hacemos nosotros? No vamos a la fuente de agua viva, a la fuente de eterna vida. No vamos a eso. Vamos donde los amigos, a pedir consejo, a los amigos que sabemos que nos van a decir lo que nosotros queremos que nos digan. Porque a veces la palabra nos toca decir como dijo Pedro: dura es tu palabra, dura. Hay páginas que yo quisiera arrancarlas, pero es dura tu palabra. A veces nos toca decir así, pero son las que nos llevan a la vida eterna. Ahí está el verdadero consejo. Solo Jehová tiene el poder de contestar, amada iglesia. Solo Él le puede responder su necesidad, su duda. A veces algo no entendemos, Espíritu Santo, y le va a llevar el Señor a la palabra. Y usted ahí va a poder responder sus preguntas. Eso hace la meditación de la palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el momento que usted aceptó a Cristo en su vida, desde ese instante, créanme que lo más importante que puede hacer un cristiano es leer su palabra. Como dice en el libro de, no sé si es el libro de Jeremías o Ezequiel, que dice que el rico que se alabe en sus riquezas, que no se alabe el rico en sus riquezas, que no se alabe el sabio en su sabiduría, sino que si alguien quiere alabarse, que se alabe de conocerme, dice el Señor, y de saber que yo soy Jehová. ¿Cómo le conoceremos al Señor? Si el conocimiento de Él está únicamente en esta palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo que vive. Miren, mis amados hermanos, ni usted ni yo debemos de tener duda de esta palabra. Esta palabra es una fuente de historia. ¿Por qué? Porque muchos investigadores, científicos, y que en su gran mayoría estos hombres son hasta ateos, ahora se están dando cuenta, ahora la ciencia está probando que esta palabra es cierta y correcta. Muchos arqueólogos no han podido descubrir cosas y darle el título que tienen que darle sin antes haber leído esta palabra. Muchas cosas hay que demuestran que esta palabra es real y verdadera, que esta palabra tiene personajes reales, ciudades reales, acontecimientos reales. Mire, el estanque de Bethesda dice que ahora poco, hace unos años que hicieron excavaciones, encontraron ese estanque con los 5 pórticos, los que están escritos en Juan 5, donde habla el paralítico de Bethesda. Hermano, si usted se entera de eso, uy, yo me alegro y yo me animo, porque digo, yo no estoy loca, yo estoy creyendo en algo verdadero. Aleluya. Y así tenemos que verlo nosotros, que esta palabra es real, que esto no es cuento, que esto no es fábula, que es real esta palabra. Y cuando yo me entero de esas cosas, gloria a Dios, yo no estoy loca, yo he creído en algo verdadero. Amén. Nuestra fe no debe de estar basada en mitos. La Biblia habla, como les decía, de cosas reales. Y cada vez que la arqueología descubre algo, no es que crea la verdad de esta palabra de la Biblia, no. Simplemente confirma lo que Dios ya había revelado en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 48 dice: séquese la hierba, marchítense las flores, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso. Denle un aplauso al que vive. Mire, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 17, cuando Él oraba a su Padre, Él le dijo: santifícalos en tu verdad, Padre. Tu palabra es verdad. Y nosotros somos santificados en ella. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué la palabra nos mantiene a salvo, mis amados hermanos? Como les decía, la palabra de Dios nos mantiene a salvo. ¿Por qué nos mantiene a salvo? Sabemos, hermanos, que la salvación es por gracia. Amén. Porque usted y yo no hicimos nada para adquirir la salvación. La salvación, un regalo inmerecido. No lo merecíamos. Amén. Pero la salvación es por gracia mediante la fe, ¿verdad? Pero Dios usa esta palabra para mantener firme al creyente. Amén. Para
mantenerlo firme. Para eso es la palabra. Vaya viendo que si entonces yo no estoy conectada con la palabra, yo no voy a estar firme. Y el que no está firme, ¿qué está? Aguado. Qué fea esa palabra, bendito sea el nombre del Señor. Cuando un cristiano se aleja de esta palabra, se vuelve vulnerable ¿a qué cosa? Al engaño. El cristiano se vuelve vulnerable al pecado, se vuelve vulnerable al enfriamiento espiritual. Mire todo lo que ocasiona el no estar sujeto a esta palabra. La palabra de Dios nos limpia. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la Biblia, al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3. El que lo encuentra puede leerlo. Juan 15:3. Bien. Dice Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Dios. La palabra corrige el pecado, amén. Y la palabra purifica el corazón. Purifica el corazón. Oiga, la purificación es algo tan santo, tan pulcro, ser purificado. Y solamente esta palabra tiene el poder de purificar nuestro corazón. Por eso es que si muchas cosas no han cambiado en nuestra vida, es porque esta palabra no la hemos meditado como hay que meditar. Porque de que tiene poder, tiene poder. Hebreos 4:12 dice, ¿qué dice? Que es como una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas. Yo me sé de memorización, pero a veces no la creemos lo suficiente, porque yo tengo necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad del Señor? Entonces, si tenemos necesidad, apropiémonos de esta palabra que tiene poder y que hará en nosotros lo que tiene que hacer, porque usted y yo necesitamos. Estamos evangelizando una hermana, es una adulta mayor, aquí a 2 cuadras. Ella se acercó al Señor hace unos domingos atrás en un aire libre, y ella, la señora, me recuerda a mi mamá. Antes, cuando escuchaba mientras los hermanos la estaban evangelizando, pensaba en aquello, y yo digo, Señor, ¿cómo tú nos...? Y se lo compartía a ella, no le decía, mire cómo Dios le trae aquí a esta gente que usted le conoce, le trae aquí a decirle que Cristo le ama, le trae aquí la palabra, sabiendo que usted no puede caminar a la casa del Señor, que usted no puede ver porque le falla la vista. Mire el amor tan grande de Dios. Y créanme, hermano, que recordaba con mi madre, una mujer que no quería saber del Señor. Cuando uno le decía la palabra, no era como dice aquí el salmista, cuán dulces son tus palabras. Para ella era amargura cuando le predicaba la palabra. Pero cuando uno le cree al Señor, hermano, Dios hace lo que tiene que hacer. Y esta palabra, como dice en Hebreos 4:12, penetró su alma y su espíritu en la vida de mi madre. Y hizo lo que tenía que hacer, darle la salvación y la vida eterna. Y yo, cuando la veía a la señora, yo decía, Señor, tú harás cosas grandes, le decía en mi mente, porque así lo hiciste con mi madre. Así lo hiciste con mi madre. Y yo soy testigo de eso. Tal vez no he podido ser testigo de tantas cosas, ¿no? Pero he sido testigo de eso. Entonces, así, en ciertas oraciones, cuando me toca pedir por alguien, la nombro a mi mamá, porque es increíble ver como una persona que no quería saber de las cosas del Señor, esta palabra, porque yo no es que le decía, madre, por favor, conviértete a Cristo, mira que yo te amo. Nunca le dije eso. Le predicamos la palabra, y es la palabra la que tiene ese poder. Y llegó esa palabra. Entonces, hermano, nunca dude de la palabra. Nunca dude de la palabra. Vea, en Génesis, en el huerto del Edén, la primera pregunta que le hizo Satanás a Adán y Eva, ¿qué le dijo? Con que así ha dicho el Señor, con que así ha dicho Jehová. Déjame que yo lo tenga anotado aquí. Le dijo así, con que Dios os ha dicho, le dijo Satanás. ¿Qué quiso hacer Satanás? Ponerle duda a Adán y Eva de esta bendita palabra, de la voz de Dios en ese tiempo, que era directa. Ahora ya no tenemos esa voz de Dios así como Adán y Eva directamente del cielo, sino que ahora está aquí, que es lo mismo, ¿ya? ¿Y qué hizo Satanás? Dale,
sembrarle la duda. Y lastimosamente ellos cayeron. No creyeron en esa palabra. Eso fue lo que les hizo dudar de esta palabra. Que nosotros no dudemos, hermanos. Que nosotros no dudemos por nada. Porque aún estando aquí, congregados en la casa del Señor, si somos incrédulos, nos vamos a perder. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis en salvación. Aleluya. Desead esta palabra. Como el niño cuando tiene hambre llora y no para de llorar hasta que le dan su tetita. Así el Señor quiere que deseemos esta palabra, para que crezcamos en salvación. Nos mantiene a salvo esta palabra, pero si la deseamos como niños recién nacidos, con mucha hambre, ahí nos mantiene a salvo. Tengo que este tema darlo el viernes también. Entonces, lo de la salvación lo vamos a dejar para el día viernes, para que haya algo de qué hablar. Pero hoy nos estamos enfocando en el poder que tiene la palabra para usted y para mí. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos limpia, ¿verdad? Ya lo dijimos. La palabra nos protege del pecado. Vamos al Salmo 119, versículo 11. Y aquel que lo encuentre, gánese la bendición y lea. Salmos 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria a Dios. En mi corazón he guardado tu palabra, dijo David. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra, guardar significa obedecer, no vamos a pecar. El Señor nos va a guardar de esto. Y es que esta palabra no solo basta con escucharla, sino que la guardemos en el corazón. Si amamos a Dios, guardamos su palabra. Amén. Si no guardamos su palabra, no citemos el versículo Juan 14:21, porque el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, si se nos está haciendo difícil guardar esta palabra, doblemos rodillas, clamemos al Señor para que nos ayude. Amén. Gloria a Dios. La palabra también, ¿qué hace en nosotros? Nos mantiene firmes. Vamos al libro de Efesios que compartió la hermana, capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Bendito sea el Señor. Si alguien lo tiene, comparta. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire cómo el Señor compara su palabra con una espada. ¿Para qué fue creada la espada? Para defendernos de los ataques. La espada que usa el soldado es para defenderse. Y el Señor la compara de esa manera, el apóstol Pablo, que la palabra es esa espada del Espíritu. ¿Ya? Porque miren hermanos, cuando llegan las pruebas, ¿usted cómo sobrevive a esas pruebas? Es la palabra lo que lo sostiene usted. Cuando vienen los ataques, recuerde en Mateo 4, habla de la tentación a Jesús. El Señor Jesús, ¿cómo respondió a las tentaciones de Satanás? Con la palabra. Escrito está, 3 veces se lo tuvo que decir. 3 veces. Y si Él lo hizo, nosotros estamos demandados a responder de la misma manera, en toda adversidad, en toda circunstancia. ¿Sabe también? Hasta para ser librados de falsas doctrinas. Porque no podemos estar diciendo amén a todo, amada iglesia. Para eso es la palabra. Para poder nosotros hasta defendernos de falsas doctrinas. Porque si yo no voy a la palabra, yo le voy a decir amén a todo lo que escucho. Y el ser humano es imperfecto. El ser humano se equivoca. Yo me puedo estar equivocando, pero usted tiene la obligación de anotar y de ir a su casa y meditar si en realidad la hermana no habló alguna blasfemia o algo mal. Así debe de ser con cada persona que oímos.
hasta en las redes sociales. Hay hermanos que les gusta seguir a influencers de la palabra. Pero ellos se equivocan. Mire, yo estaba cuando estaba hablando de la arqueología, yo estaba leyendo un varón que me gusta escucharlo porque este hombre es evangelista y así predica con unción. Pero él dijo algo que yo empecé a investigarlo. Él dijo que la revista Archaeology Today, no sé buena para el inglés, pero dijo que esa revista había escrito ahí que se había descubierto el cráneo de Goliat, o sea, un cráneo que tenía un hueco aquí, ¿no? Entonces yo dije, wow, mire, eso es como lo que le estaba diciendo del estanque de Bethesda, ¿no? Entonces yo empecé a investigar y esa noticia es falsa. Mire, y ese hombre la predicaba que, wow, amén, decía todo el pueblo ahí. Pero imagínense, entonces hay cosas que tenemos que prestar oído y con la palabra confirmar, amén. Muy bien. Miren. Tengo un pensamiento aquí. Muchos creyentes quieren permanecer firmes solo asistiendo a la iglesia, pero Dios nos llama a permanecer diariamente en su palabra, ¿ya? No es suficiente, amados hermanos, el que solo vengamos aquí y el que solo aquí escuchemos la palabra y creamos que con eso ya vamos a sobrevivir hasta el domingo. No, un ejemplo, no. Sí, porque aún viniendo todos los días no basta con que solo lo hagamos aquí. ¿Por qué? Porque aquí a veces no la meditamos como debe de ser. Aquí solamente de pronto la leemos, la escuchamos, pero no la meditamos en nuestra intimidad, ahí en esa comunión con el Señor, como les decían antes. Señor, ¿qué tú quieres que esta palabra haga en mí? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo de más, Señor? Esta palabra. Amén. La iglesia no permanece segura ni por emociones, ni por experiencias, ni por tradiciones, sino por permanecer en la palabra. Vean lo que dice Juan 8:31. Juan 8:31. Si alguien lo tiene, comparte. Juan 8:31. Juan es rapidito buscarlo, hermano. ¿Qué pasó? ¿O no quiere leer? Entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Mire eso. Si permanecemos en esta palabra, seremos llamados verdaderamente discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Amén, amén. Declárelo eso. Gloria a Dios. Mire, quería compartirles acerca de esto, de la importancia de la palabra de Dios, y quería recordarles un poquito acerca de Josué, ¿ya? Josué era un ayudante o servidor de Moisés, ¿verdad? Dice que Moisés lo puso como un líder militar, porque él lo puso enfrente de las tropas del ejército de Israel, a Josué. Y algo que me llama la atención es que después de que muere Moisés, Josué tenía que enfrentar esos enemigos poderosos, grandes, y su propósito era introducir a Israel a la tierra prometida. Amén. Pero miren, Dios no le prometió seguridad por su capacidad y experiencia que tal vez él ya tenía, porque él venía ya sirviendo a Moisés por mucho tiempo, ¿ya? Dios no le prometió seguridad por sus capacidades, las que él tenía, no, sino que Dios, ¿qué le dijo? En Josué 1:8, nunca se apartará de ti este libro de la ley. Nunca, Josué, se apartará de ti esta palabra. Nunca, le dijo, la meditarás de día y de noche. Esa fue la confianza que el Señor le dio a Josué. No le dijo que porque tú ya sabes liderar al ejército, al pueblo de Israel. No, le dijo que mire, no le dijo que confíe en su experiencia. No le dijo que confíe en el ejército que tenía, porque tenía pueblo que le seguía. Le dijo que tenía que permanecer en qué cosa? En la palabra. En la palabra. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, aleluya,
eso es lo que le iba a dar a él la victoria. Mientras caminara conforme a la palabra, él tendría dirección y presencia de Dios. Amén. Miren cuán importante. Es que hay personas que dicen, ya te vas a volver loco leyendo tanto la palabra. Tengo un hermano en Cristo en común que trabajaba en una peluquería, y ese varón dice que cuando no había clientes, él se sentaba a leer la palabra. Lo han votado. Porque al enemigo no le gusta eso. ¿Qué les afectaba el varón sentadito ahí? O que él no tenía que salir a llamar a los clientes que vengan a cortarse. Los clientes llegan solos, ¿verdad? Hay peluquería que va los fines de semana, cada rato. Pero cuando no había tiempo, no había trabajo, él se sentaba a leer su Biblia. Lo votaron. Porque eso es lo que quiere Satanás. Pero Dios quiere que estemos meditando como loquitos de día y de noche. ¿Ven? Eso quiere el Señor. ¿Para qué? Para guardarnos así como lo guardó a Josué. Esa seguridad que le dio a Josué es la seguridad que usted y yo tenemos que tener si estamos permaneciendo en esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que quisiera compartirles también, así como de Josué, un poquito del rey Josías. Un tema que me estaba estudiando por los jóvenes, que tengo que llevar un mensaje, pero cae perfecto aquí también acerca de lo que es la palabra de nuestro Dios. Vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 22 y 23. Yo voy a leerle aquí resumidamente, pero yo le animo a su espíritu que usted en casa lea esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. Miren, aquí este libro dice que habla que la palabra de Dios se había olvidado en este tiempo. Y que cuando el libro de la ley, así lo describe aquí, el libro de la ley fue hallado y fue leído, Josías comprendió cuánto se había apartado el pueblo de Dios de su presencia. Entonces, miren, Josías en el capítulo 22, versículo 1 dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, dice así. Más adelante, en el versículo 3 dice, a los 18 años del rey Josías, él envió a su pueblo, pero en sí era que quería que el sumo sacerdote le trajera a él algo. Pero el sumo sacerdote lo que encontró fue el libro de la ley. Miren, el reinado de Josías era un reinado lleno de idolatría que venía arrastrada desde los reinados anteriores, el reinado de Manasés y de Amós. Ya venía esa idolatría, ya era como una costumbre ya. Y lo más grave de todo esto es que la palabra era como que se habían olvidado que existía el libro de la ley. Una cosa es que esté ahí y que no lo querramos obedecer, pero acá se habían olvidado la palabra, como que estaba desterrada de aquel reino. Entonces, dice aquí en la palabra, para resumirles, que cuando el rey Josías dice, en el versículo 11, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, dice. En el versículo 13, este rey llamado Josías dijo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Miren lo que dice Josías, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Miren, mis amados hermanos, esto muestra que cuando la palabra de Dios es abandonada, el pueblo se desvía. Miren, cuando la palabra de Dios usted la ignora, usted ya sabe lo que es la palabra, pero a veces desterrar la palabra es tenerla solamente ahí en el mueble, tenerla solo en el aparador, ¿ya? Es así. Y miren, esto muestra que cuando la palabra es abandonada, el pueblo se desvía. Cuando la palabra vuelve a ocupar el centro, el pueblo encuentra nuevamente el camino de Dios. Porque más adelantito les voy a decir lo que hace Josías.
abandonamos la palabra es cuando no la meditamos. Miren, usted puede tal vez leerla, pero si usted no la medita, es como que no lo hiciera, ¿ya? Entonces hay consecuencias cuando usted abandona la palabra. ¿Cuál es una de esas consecuencias? Se pierde la sensibilidad al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, este pueblo, que ya les dije que era idólatra, este pueblo seguía practicando una religión, porque Josías le mandó a ver las cosas que eran de la casa de Dios, ¿no? Tantas cosas que había en ese tiempo, ¿no? Ya, este pueblo seguía practicando una religión, pero ya no distinguían entre lo santo y lo prófano. Ya no podían distinguirlo. ¿Por qué? Porque no había la dirección a través de la palabra. No había. Y eso es lo único que nos puede hacer reflexionar. ¡Ey! ¿Estás mal? ¿Qué vas a hacer? La palabra de Dios. Esto también puede ocurrir hoy con nosotros, mis amados hermanos. Cuando un creyente deja de leer y de obedecer esta palabra, empieza a justificar sus conductas que antes las reconocía como pecado. Es que cuando nosotros estamos en la palabra, como les decía, el Espíritu Santo le dice, eso no está bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste muchas veces cuando llegamos a fallar? Pero cuando no hay esa comunión, comenzamos a justificar nuestra manera de actuar. No pasa nada. Está bien. Así, nos hacemos insensibles. Perdemos la sensibilidad al pecado, cuando en realidad el pecado nos tiene que apestar. Amén. Bendito sea el Señor. Otra de las consecuencias de abandonar la palabra es que podemos entrar en idolatría. Ay, ¿acaso que yo soy idólatra, hermana? ¿Qué le pasa? Yo ya rompí todas esas imágenes que tenía de las vírgenes y todas esas cosas. Oye, ¿cuántos hemos hecho eso? Yo no tenía esas cosas, pero sí tenía unas estampitas. Todo eso se eliminó. Y muchos cristianos lo hemos hecho. Pero la idolatría no es solo eso. La idolatría son muchas cosas. La idolatría es cuando preferimos más la televisión. La idolatría es cuando preferimos más a nuestra familia que venir acá a congregarnos, a oír la voz del Señor. La idolatría es muchas veces nuestro trabajo. La idolatría se convierte a veces en el dinero y muchas cosas. Al dejar la verdad, el pueblo llenó ese vacío con ídolos. Aquí en esta historia, si usted lee en su casita, literalmente ellos eran idólatras. Ellos construían imágenes de diferentes materiales, unas más grandes que otras, más costosas, pero llenaron ese vacío con esos ídolos. ¿Por qué? Por abandonar la verdad. Amén. Y quizás hoy para nosotros, como les decía, no sean esas estatuas, pero son muchas cosas. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Amén. En el tiempo de mesa también veíamos que ahora el ídolo más grande que tiene el ser humano es el celular, porque eso nos roba el tiempo de buscar al Señor. Amén. Pidamos la ayuda al Señor para poder tumbar, derribar esos ídolos. Amén. Gloria a Dios. Otra consecuencia de abandonar la palabra de Dios es que se cree que todo está bien cuando no lo está. Lo más preocupante es que Judá no pensaba que estaba tan lejos de Dios. Es cuando Josías abre ese libro y ve lo que le dice el Señor. Dios mío, qué grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra ustedes porque sus padres no escucharon las palabras de este libro. Dice, ¿qué hizo Josías? Rasgó sus vestidos, dice, no. Lo más preocupante es que este pueblo no pensaba. Este rey que coge la batuta, coge ese pueblo, que venía hecho un desastre, no sabía la gravedad en la que estaba viviendo este pueblo. Solo cuando fue leído el libro, ahí comprendieron lo grave de su condición. Hay creyentes que asisten a la iglesia, pero han dejado de alimentarse de esta palabra y poco a poco la vida espiritual se va enfriando sin darnos cuenta. Amén. Otra de las cosas que causa el abandonar la palabra es que ¿cuántos sabemos que el juicio de Dios se acerca? Todos lo sabemos, que Cristo está a la puerta. Miren que cuando el sacerdote encuentra el libro y lo lee, dice que Josías rasga sus vestidos porque
que por muchos años había vivido de esa manera y que las consecuencias anunciadas por Dios eran reales. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra de Dios nos advierte, amados hermanos. La palabra de Dios nos advierte. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice esta escritura ahora para nosotros en este tiempo? Que Cristo viene, que ya no hay nada más que tenga que suceder, solo su venida, que Cristo viene. ¿Y qué nos dice el Señor? Que tenemos que estar apercibidos, que tenemos que estar con nuestras lámparas llenas, ¿verdad? Todo eso nos lo recuerda el Señor, es una advertencia. Usted y yo no podemos decirle nunca al Señor, ay, no me avisaste, porque dice que Él va a venir como ladrón en la noche. No nos va a avisar, aparentemente no nos va a avisar, pero sí lo hace diariamente con esta palabra, sino que nosotros no lo vemos de esa forma. Queremos que Dios nos diga, más tardecito voy. No, aquí la palabra dice que ya todo está cumplido, y si Él va a venir como ladrón en la noche, quiere decir que eso no nos va a sorprender a nosotros. A la iglesia del Señor la venida no le va a sorprender, sino que el creyente, el Hijo de Dios verdadero, está listo en cualquier momento, amén. Por eso es que nuestras palabras ya no tienen que ser, sí, ¿verdad? Proclamamos que Cristo viene, pero la palabra que nosotros tenemos que decir es, ven Señor Jesús, aleluya, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, porque le estamos esperando, amén, gloria a Dios. Miren el poder de volver a la palabra, ahí mismo en Segunda de Reyes, en el versículo, capítulo 22, versículo 19, dice, no, leamos el 18, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, dile así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra tus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por cuanto he aquí, versículo 20, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Aleluya. Mire, cuando Josías escuchó la ley, ¿qué fue lo primero que hizo? Se humilló delante de Dios. Esta palabra provoca en nosotros humillación. El Señor quiere que nosotros nos humillemos. El Señor nos dice que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado. Que Él nos dice en su palabra que al antiguo lo mira de lejos, que es al que se humilla, al que lo ve de cerca. Siempre nos lo vive recordando. Pero cuando nosotros dejamos de leer, meditar la palabra, eso quiere decir que no estamos humillados delante de Dios, que en nosotros hay orgullo. Porque si yo no necesito la palabra, yo estoy siendo orgullosa con Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el hombre sin Dios nada puede hacer? ¿Cuántos lo sabemos? Es así. Le decimos al Señor, sin ti no somos nada, sin ti nada podemos hacer. Pero la presencia de Él en nosotros es a través de esta palabra. Esta palabra es el alimento, amados hermanos. Cristo Jesús, el Verbo hecho carne. Amén. ¿Qué produjo la palabra en este varón, en Josías? Se arrepintió. Él dice, si usted continúa leyendo, Él dice que quitó todos aquellos ídolos. ¿Qué habrá hecho? Lo quemó, lo rompió, pero Él lo eliminó. Restauró la adoración verdadera. Nosotros estamos llamados, hermanos, cada día a ser restaurados, porque cada día fallamos, porque cada día nos equivocamos, porque cada
cerraron el libro, lo volvieron a abrir y entró la bendición, entró la restauración con el poder de esta palabra. Satanás, que Jehová lo reprenda, no necesita sacarnos a nosotros de aquí a través de alguna hermana que me negó mal, que habló de mí, que dijo un chisme y que me voy para afuera. Él no necesita eso. Él ya lo venía haciendo. ¿Cómo? Apartándonos de la palabra, poniéndonos ociosidad, poniéndonos conformistas. Porque ya me sé unos cuantos versículos, ya no necesito nada más. Así es la palabra. Y así nos va apartando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces solamente leemos la palabra cuando nos toca pararnos aquí? Cuando tiene que ser ese dulce, ese manjar, esa miel en nuestro paladar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, vamos rapidito para terminar a Hebreos 2. En Hebreos 2, el versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya. La mejor manera de no desviarnos es permanecer cada día bajo la autoridad de esta bendita, eterna y poderosa palabra. Aleluya. La palabra del Señor, amado hermano. Cárguela. No solo es honroso llevar la Biblia. Yo conozco hermanos que no andan con la Biblia. Yo ando con mi Biblia en todos lados. Esa gente secreta, gloria a Dios. Pero bueno, a veces hay circunstancias que no la cargamos. Pero a muchos también la cargan, pero acá en el corazón no está. Pero bueno, es honroso, mi amado hermano, tener esto. El haber creído en esta palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos aumente la fe y que nunca haya en nosotros un espíritu de incredulidad que nos haga dudar de esta poderosa palabra. Quiero orar, amados hermanos, para que este tiempo no haya sido en vano, sea atesorado y que nadie nos robe la bendición de lo que hemos oído en esta noche. Amén. Póngase de pie si desea.